Instituto Nacional de Colonización nace el 18 de octubre de 1939 en un contexto de autarquía económica. Su objetivo era reorganizar y reactivar el sector agrícola español para aumentar la producción de alimentos, al tiempo que pretendía frenar la migración y el despoblamiento rural. Los primeros planes de reconversión al regadío de grandes zonas del país se remontan al menos al movimiento regeneracionista de principios del siglo XX, aunque la inestabilidad política impidió que se llevasen a cabo. La Ley de Obra de Puesta en Riego de 1932 es el antecedente directo de la Ley de Grandes Zonas Regables de 1939 y de la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables de 1949, que se convertirían en el vértice y base legal del proceso colonizador. La conversión de grandes zonas de secano en regadío y la construcción de pueblos de colonización se llevó a cabo en todo el estado. Más de 60.000 colonos participaron en este proyecto. Cuando la gente salió de allá, el pueblo no estaba hecho. O sea, yo no sé si es que fue un error de cálculo o qué fue, o que aquellos adelantaron más que estos, porque de todos los pueblos de colonización que hay en el Gabriel y Galán, Alagón fue el primero que se hizo, ¿vale? Pero es que la gente que empezó a venir vino a tierra de nadie, no había nada hecho, hubo que hacer unos prefabricados, porque aquellos fueron unas cosas prefabricadas. O sea, los últimos los han quitado hace bastante pocos años, ¿eh? Han estado ahí, que eso parecía una joyita, un barracón, ¿vale? Y eso es lo que yo nunca entendí, que por qué la gente la mandaron salir de sus casas. Bueno, pues porque ya el pantano le tenían hecho por lo que fuera. Pero aquí no estaban las casas hechas, y las casas se habrán hecho, no sé yo el más indicado para decírtelo, pero quizás hayan hecho 5, 6 años y más después de estar la gente aquí. Nosotros estábamos en barracones que daba pena de estar allí porque eran la techumbre de cartón de brea, y en verano aquello se derretía y en invierno el aire como por su casa. No teníamos luz, no teníamos agua. Aquí no había ni luz ni agua el primer año. Íbamos a lavar a la canal, que teníamos pasar una canal por aquí, que hoy día pasa también, y íbamos a lavar ahí. La mayor parte de los colonos provenían de la comarca donde se instalaban los poblados, o bien de zonas limítrofes, si bien no es extraño encontrar gentes llegadas de otras provincias en cualquiera de los pueblos. En su mayor parte eran antiguos aparceros o medieros, sin propiedades ni demasiada formación académica, que veían en la colonización una forma de mejorar su situación socioeconómica. Yo me vine de mediero ahí, estoy aquí en La Vega, con un pariente ahí que me trajo ahí, y yo, para mí creo que influyó bastante la experiencia. Ya había cortado tabaco, yo vine de mi pueblo, que no había visto el tabaco ni pintado, no sabía cómo se sembraba, y me encargaron de mediero 4 hectáreas. En el pueblo donde yo vivía, en Piornal, pues pasaba como ver lo que pasa en este del mundo, una cosa parecida, una situación que imposible era de vivir allí todo. Allí no podía yo encontrar. El venir más para aquí fue porque tuve una enfermedad de la columna, que estuve 13 meses sin poder hacer nada. Y quedé una deuda entonces de 60.000 pesetas, que era más que 10 millones, más que 15 millones hoy. Y si me estaba allí no lo podía solventar, porque tenía unos cachitos, vendí 2 cachitos, y como era la vida aquella, pues por los 2 cachitos me valieron 8.000 pesetas por los 2 cachos. Así que hasta llegar a 60, fíjate. Las familias damnificadas por la construcción de los grandes embalses que hicieron posible la puesta en regadío de estas comarcas tuvieron preferencia para conseguir un sitio en los poblados. Porque llegó el pantano, el agua, y nos echó de ahí. Y entonces estaban los pueblos estos hechos para la gente de allí, que los pudiéramos venir aquí a estos pueblos. Alagón, en la provincia de Cáceres, por ejemplo, acogió a buena parte de la población de Granadilla y de Martín Hebrón,
pueblos desalojados al ser declarados inundables para el embalse de Gabriel y Galán. Pues pasó que nos cogió el pantano de Gabriel y Galán, nos cogió las fincas y las casas y nos trasladaron al pueblo de aquí, de Lérida. Aquí nos dieron una vivienda, un barracón, y ahí nos metieron a los que éramos todos de familia. Si era el que había 4, el que había 6, el que había 10. Sí. Y entraban todos en la misma casa, porque si mi padre, el caso de mi padre, tenía dos hijos, pero el padre que tuviera 5 o 6, todos tenían que ir a la misma casa, porque no había más. También tengo que decir una cosa, quizás Alagón haya sentido más esa necesidad, porque aunque hayamos gente de aquí viviendo también de los pueblos de alrededor, hay un núcleo muy importante de Granadilla, de Martín Hebrón, Arro Franco, que esos los desarraigaron, se vino, ¿no? Entonces ellos no tienen otra cosa, y ellos siempre han peleado por tener tener su pueblo, no depender de otro. Y quizás a lo mejor se pelee con menos énfasis en los pueblos que nos rodean, porque la gente que vive en ellos ha sido gente que cogida del entorno, vamos, de Montermoso, Coria, Torrejoncillo, en fin. El principal requisito para acceder al colonato era encontrarse en una situación de precariedad socioeconómica, experiencia agrícola y un estado de salud que no imposibilitara el desempeño de la tarea agrícola. Pues eso que fueron unos peritos de Badajoz allí al pueblo, a la hermandad. Y entonces pues resulta que llamaron en el pueblo todo el que quería echar la solicitud. Y echamos la solicitud unos pocos. Y otros no la aprobaron porque es que en que no teníamos nada, había que poner que tenía un dinero, mula, un cachocarro, y entonces ya te venía aprobado. Eran preferidos los que tenían más familia, ¿no? Ahora sí, el que no había trabajado nunca la huerta, pues ese tenía más dificultades. Yo como estaba aquí 4 años ya trabajando en el regadío, pues ya pues adquirí un poco para poder que me dieran la parcela, claro. En algunos pueblos como Guadiana del Caudillo o Pueblo Nuevo, tras la llegada de las primeras oleadas de colonos, se comenzó a exigir a los nuevos unos mínimos ahorros que le permitiesen subsistir hasta la recogida de la primera cosecha. Y entonces ya cuando esto fue tomando cuerpo, se creó una escuela de colonos, la sindicato, para que los colonos hicieran prácticas ahí, como aquí venían de secano, la gente no había visto nunca el agua, ni el regadío, ni nada. Y así pasaban y le exigían que trajeran un medio económico para subsistencia durante un año para que luego ya pudieran abastecerse de lo que comían de producción. Los 5 primeros años del colonato se caracterizaban por la tutela del Instituto Nacional de Colonización, mediante un contrato de aparcería, es decir, cediendo parte de su cosecha, el colono debía pagar el trabajo de acondicionamiento de las parcelas, así como los aperos y bienes entregados para posibilitar el cultivo. Ganado de trabajo, semillas, piensos, abono, insecticidas. Sí, el instituto te obligaba a sembrar trigo, maíz y ¿qué otra cosa? Había 3 cosas, trigo, maíz, ahora me acuerdo del otro. Había 2 cosas que te obligaba a sembrarla porque se llevaba al instituto el 61%. Y entonces de lo que no se llevaba, nada más que el 10 o el 15% era de la cebada y de 4 cosas de esas. Y eso no te obligaba, eso te ponía. Tú tenías que sembrar 1,5 hectáreas de trigo, como quiera que fuera, y 1,5 hectáreas de maíz. Por ejemplo, a del otro ya podías sembrar lo que quisieras. No es que se quedasen con parte de la cosecha, tú la cosecha la vendías y había establecido unos tantos % que tenías que entregar al instituto. Todo eso viene ahí reflejado en el libro, los porcentajes que tenían que llevarse. ¿Para qué? Pues tenías que ir amortizando una carreta que te habían dejado para 4, vamos, que te la daban, para 4 colonos más cercanos, los aperos de labranza como podía ser una vertedera y una canadiense, amortizar los abonos, amortizar las semillas, todo eso, un tanto por ciento al instituto, un tanto por ciento elevado, el tanto por ciento más pequeño te lo quedabas tú.
Muchas veces decimos que, claro, luego tenías que pagar la consiguiente renta, como si nosotros tuviésemos a renta de lo que nos había cedido el instituto. Y nos tiramos muchísimos años preguntándonos lo mismo. ¿Cuántas veces vamos a pagar la casa y la parcela esta? Si no hace nada más que sangrarnos a base de tantos por cientos y rentas y demás. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Colonización, a través de los peritos y mayorales, dirigía los cultivos para, en cierto modo, asegurar el éxito de la explotación y formar en el desempeño de las tareas agrícolas a unos colonos que en muchos casos no tenían experiencia en las labores de regadío. Para muchos de los colonos, el acceso a la propiedad significaba la realización de un sueño. Sin embargo, hubo quienes no se adaptaron, quienes dudaron de la viabilidad del proyecto y no soportaron la presión del régimen y decidieron abandonar los poblados. Muchos aquí que no era arriero, como he dicho antes, que no era arriero era carbonero, piconero, cosas de esas, ¿no? Y llegaban a lo mejor a pedir, llegaba a colonización, a pedir allí a lo mejor 40 colonos o 20 colonos, lo que les hacía falta. Y le cogía a lo mejor de todo lo más malo. Venía aquí, se los quitaba el alcalde de encima, se los echaba aquí y aquí teníamos que batallar con ellos. Y la verdad es que nos arrepentimos mucho de llegar aquí donde llegamos, porque el que más y el que menos veníamos de unas huertas, a lo mejor como mucho de una hectárea de tierra, 2 hectáreas, y te encuentras aquí que tenías el doble de tierra, pero sin nada que poder labrarla. Si te habías traído algún burrillo, ese ya venía rey. De hecho, prácticamente la mayoría no nos volvimos otra vez a nuestras tierras porque ya no había más dinero para pagar el camión de vuelta. El tamaño de las parcelas aumentó desde las aproximadamente 5 hectáreas de los primeros poblados a las 11 de los últimos. Esta variación venía justificada, en primer lugar, por la limitada capacidad de trabajo que permitían los rudimentarios medios de la década de los 50 y por el aumento de las necesidades económicas familiares a finales de los 60. Durante estos primeros años, la importancia de la familia fue vital. Todas las manos eran necesarias para sacar adelante la parcela. Los niños debían colaborar al salir del colegio y durante las vacaciones muchos abandonaron prematuramente los estudios para colaborar en el trabajo agrícola. Por mi día a día levantarme, irme a la parcela con mi padre, venir y ya está, ordeñar que teníamos vacas, cuando ya al pasar X años ya teníamos. Mi padre iba a vender con una moto la leche a Coria, primero con un burro, que iba yo con un burro, bien pequeñita. Y ese era mi día a día. En los domingos si nos daban por ahí salíamos un poquillo y si no íbamos a Corea a un cine y si no nada, en el rincón. Y sí que hemos colaborado en las tareas del verano. Yo ahora cuando llega el invierno, antes decía no me gusta el verano porque había que trabajar en el campo, ahora lo que no me gusta es el invierno. Y sí que teníamos que hacer tareas, claro, salías de la escuela y te ibas al campo a ayudar a los padres. Salir del colegio, ayudar lo primero a la madre en casa y luego por la tarde a trabajar en la parcela con los padres. Mucho tiempo, como que de hecho muchas veces cuando nos juntamos lo comentamos, ¿no? En aquella época estábamos cada uno inmerso en nuestra familia, de tal modo que si nuestra familia, el punto de reunión y el punto de encuentro y de actividad era la parcela, vamos, no que tuviéramos a todas horas en la parcela, pero sí es cierto que gran parte de las horas del día estábamos en la parcela, salvo el domingo en la tarde, que era el día de asueto, o el mediodía de asueto, de descanso, en el que ya pues teníamos un poco de desahogo y nos veníamos, o algún día de lluvia, en el que ya no se podía ir a trabajar porque la tierra estaba pesada y no se podía trabajar, entonces esa tarde o ese día estaba libre y entonces era cuando salíamos por aquí a la plaza y bueno, pues nos sentábamos en los bancos o echábamos alguna partidilla de rayuela o ahí detrás de la iglesia jugábamos el partidillo con el balón de turno que tuviésemos, ¿no?
Por su parte, las mujeres doblaron sus esfuerzos, realizando una labor social y familiar casi titánica. Su trabajo era doble: las labores domésticas tradicionalmente atribuidas a las mujeres y el trabajo en la parcela. Aunque hiciéramos menos, pero teníamos que ir a sembrar maíz, a sembrar tomate, los pimientos. Entonces que sembrábamos el maíz a mano cortando los granos. Y luego también la casa. Y la casa. Y los hijos. A ver, claro. Y el hombre de que venía comía y se acostaba. Y tú pues tenías que hacerlo de la casa. Porque los muchachos pues no te hacían nada. Era la costumbre que traíamos de atrás. El hombre lo de casa nada. Pero la mujer ha tenido que ir al campo que no íbamos nunca. Así que, ¿qué te parece? Iba al campo cuando era la temporada de coger el maíz, cuando hacíamos el tabaco, que el tabaco tiene muchísima mano de obra, y entonces pues yo le ayudaba en el campo. Y luego pues tenía que venir a casa, siempre me quitaba antes de comer, a las 12 hacía de comer, tenía que recibir a mis hijos que venían del cole, que tenía 3, y después por la tarde, después de que recogías y eso, pues te ibas, en vez de irte a las 3, te ibas a las 4 o las 5, y hacías lo que podías, las horas que aprovechabas allí, quedabas ya preparado un poco para lo de la cena y ya está. La actividad agrícola varía bastante de unas comarcas a otras, si bien el cultivo de frutales se encuentra más o menos extendido en todas ellas. En la comarca de Hellín, los frutales, el albaricoque en particular, fueron y aún son la base de la economía, si bien se tiende a la diversificación de actividades fuera, en la mayoría de los casos, de los poblados, aunque manteniendo en ellos la residencia. Sí, no da, si la tierra no da nada. Si la tierra no da nada, es que pesambre. Pesambre da la tierra. Aquí y allí y en todos los sitios. Si encuentran de echar el jornal, por ahí echar el jornal. El hijo de este hombre pues echó la maquinica esa pues, a trabajar por ahí, que eso la estaba hablando esta mañana. Aquí la tengo, pues sí que la tengo pagada, pero si no, a ver cómo le hace frente, no hay trabajo. Y lo mismo que pues este y el otro y todo. Se meten a probar, a ver. Pero ahora ha venido el batacazo que ha venido, pues a mantenerse la cosa. En la comarca del Valle de Alagón, el tabaco se convirtió desde el principio en el principal sustento para las familias. Prueba de ello son los secaderos que pueblan el paisaje de la zona. El obligado abandono de este cultivo, planeado para 2010, plantea un gran desafío para estos pueblos que se debaten entre la reconversión a la ganadería y la emigración a otras provincias, al tiempo que ponen muchas esperanzas en la liberación de suelo para conformar polígonos industriales. Hombre, pues la mayoría es de construcción, vivimos exactamente, pero del pueblo sigue habiendo gente que trabaja en el campo, pero ya es la mínima, es poca. En la comarca de Miajadas, Trujillo, la pujante producción de tomates y arroz unida a la presencia de industrias transformadoras permite cierto margen de actuación a quienes deciden continuar con la agricultura. Una parcela sola ya actualmente para una familia, yo la mayoría de los agricultores que hay, los jóvenes que están empezando muy zagueros de mi edad, un poquitín más nuevos, eso aparte de la parcela que han cogido a lo mejor del padre o la poca tierra que han podido comprar sus padres y la han repartido entre los hijos, aparte de eso tienen que arrendar tierra. Y eso ya es otra historia aparte. Las rentas que se pagan, eso está desorbitado. Por su parte, los pueblos de la comarca de Lácara se dedican fundamentalmente al cultivo de frutales, melocotones, nectarinas, albaricoques. En muchos casos se trata de cultivos modernizados y bastante bien preparados para afrontar los desafíos del mercado mundial del alimento. Igualmente, la presencia industrial es significativa en esta comarca, lo que ha permitido, hasta cierto punto, diversificar las actividades económicas y mantener poblaciones significativamente más altas que la media. Pues la gente hoy... Pues aquí no creas que tantos hay jóvenes ya. Sí hay, sí. Pero, sí. Ahí lo que pasa es que con esto del paro, aquí está la gente socializada en el paro. Esa es la realidad, la gente joven en el paro, la mayor parte de ellos. Un porcentaje muy grande. Más que en la agricultura. En la agricultura la gente joven, claro, sí es que no sacan. Se tiene que buscar la vida por donde pueda. Val de la Calzada representa la excepción a esta norma.
Con una producción frutícola modernizada y la existencia de una cooperativa potente, gran cantidad de hijos colonos siguen cultivando la parcela que recibieron originariamente. Bueno, claro que ha habido distintos procesos de unificación, pero para que haya agrupación de parcelas, pues lógicamente tiene que haber gente que esté dispuesta a vender, y en Valdegarzada poca gente está dispuesta a vender parcelas. Que resulta muy curioso que... Bueno, la gente sigue insistiendo en vivir de la explotación de su tierra, ¿no? Ten en cuenta que una hectárea de frutal pues suele tener una mano de obra importante, entre 600 y 700 mil de las antiguas pesetas de mano de obra, y que por tanto la gente, la mayoría de las explotaciones las llevan ellos, aportan solamente gente en lo que es el entresaque y lo que es la acogida, y por tanto es un valor añadido importante en su casa, como ingresos de su propio jornal, vamos. Y siempre oía decir a la gente que no se querían imaginar el pueblo sin la cooperativa, por muy mal y muchas meteduras de pata que hayamos tenido, pero vamos, nadie se quería imaginar el pueblo sin la cooperativa. Además permiten, hasta cierto punto, evitar la arbitrariedad de los compradores. Y entonces me dijo, mire usted, los tomates los vamos a llevar, pero si quiere usted, nos llevamos 2 cajas y le pagamos una. Aunque este sentido comunitario suele encontrar otras formas de expresión que van desde la adopción libre de fiestas o santos patrones hasta la lucha por diferentes grados de independencia. En este sentido, es destacable la lucha de varios de los poblados por acceder a la categoría de entidad menor o municipio. Estamos realizando pequeños estudios, ¿no? Consultas con otras localidades con unas características similares a la nuestra, viendo un poco su proceso de evolución, su proceso de transformación o de independencia, cómo les ha ido, y un poco pues eso también nos estimula a nosotros a que asumamos un poco esa responsabilidad, igual que diríamos cuando somos menores dependemos de nuestra familia y como tal respondemos o obedecemos las instrucciones de nuestros mayores. Cuando ya llega la mayoría de edad nos independizamos y empezamos a administrar nuestros recursos. Pues a lo mejor es que Puebla ya va siendo mayor de edad y puede empezar a administrar sus recursos. Sí, ha favorecido muchísimo. Eso ha sido una cosa, un pilar fundamental, porque aquí todos estos pueblos dependen del Ayuntamiento de Madrid y quieras o no hay roces. Hay roces y que luego pues, es muy complicado. Nunca el alcalde del pueblo Madrid nunca se sensibiliza como es debido con lo que es los poblados estos. Y siempre hemos tenido bastantes problemas en ese sentido. Los presupuestos no se han ejecutado como es debido. De esto podrían hablar mejor los políticos, desde luego, porque yo nunca he estado metido en política. Pero nosotros desde que se ha constituido como entidad local menor hemos ganado muchísimo. Al llegar a los poblados, las condiciones en que se encontraban los colonos los igualaban socialmente. Esta igualdad se veía reforzada fundamentalmente por 3 causas. Todos se dedicaban a la agricultura y debían superar dificultades parecidas en condiciones casi idénticas. En todos los pueblos, los primeros años de colonato se caracterizaban por la presencia de una gran solidaridad y ayuda entre los colonos, que se plasmaba en el intercambio de trabajo para evitar la contratación de cuadrillas de jornaleros. Estas prácticas desaparecen al tiempo que la economía familiar mejora. Entonces, sin haber nada, había más unión que hay hoy. Pues sí que se ayudaban, sí, si alguno caía enfermo, yo me acuerdo de algunos caer enfermo y ir a hacerle las faenas de la parcela porque el pobre no podía y se unían y se hacían. Hoy no le dije a ninguno que vaya ni a comer carne, que no va. Pero lo mismo que había esos intercambios de trabajo, había intercambios de golpe. Tú imagínate, te he hablado antes de la típica carreta que nos tenían dada, que era como, diría yo, de unos casi 3 metros de larga. ¿Esa carreta para qué? Pues para el transporte de tus productos. Bueno, pues esta carreta tú la tienes hoy y mañana a tal hora tiene que pasar fulano y a tal hora mengano. Y pasaba que
como todos no somos ni seremos nunca de la misma condición, porque entonces seríamos clonados, pues uno se dormía en las pajas y llegaba al que le tocaba y decía, oye, la carreta no me la has traído. Espérate, que es que tengo que llevar una carga de tomates. Sí, pero que yo tengo los míos aquí cogidos. Y esto está al sol. A ver qué hacemos. Y una vez a lo mejor pasa, pero dos ya están las manos fuera. Las viviendas de cada poblado son prácticamente iguales entre sí. En correspondencia a la igualación social que suponía el colonato, la observación constante de esta igualdad favorece la asimilación simbólica de la misma. Finalmente, la relación con el poder, el Instituto Nacional de Colonización, era igual para todos los colonos. Esta relación no fue todo lo placentera que cabe esperar, ni estuvo exenta de conflictos. Había un perito que era el que se encargaba de hacer todo lo necesario, o sea, el pueblo lo formaron así, con 2 maestros, el sacerdote y el perito, y un administrador que había. Y entonces todo se movía a través de ellos, todo. La igualación social no fue casual, sino que estuvo inducida políticamente. Así, la igualdad entre los habitantes de los poblados se ha convertido en un símbolo de la comunidad. Durante mucho tiempo el poder estatal fue omnipresente en los poblados. Prácticamente todas las relaciones dentro de la comunidad estaban mediadas por las diferentes caras del poder estatal. Especialmente la agricultura, base socioeconómica de los poblados, estaba dirigida y controlada directamente por sus representantes más cercanos, los mayorales, los peritos y el ingeniero. Pues era llevar todo, digamos, un poco la administración de los colonos, decirle los cultivos que debían hacer y llevar un poco la dirección de la explotación. Aquí lo que nos obligaba, porque entonces no éramos dignos nosotros los agricultores de hacer lo que quería, por eso no quise yo seguir siendo... Porque aquí te mandaban, aquí por ejemplo, 5 hectáreas de tierra que te daban, te obligaba el instituto de antes, te obligaba a sembrar una hectárea de, por ejemplo, de cebada, otra hectárea de trigo, en regadío antieconómico, ¿no? Porque el trigo y la cebada normalmente se cría en secano. Entonces estas cosas de subvenciones y esas cosas como hay hoy, pues no existían, ¿no? En lo político el control era total. La Junta de Colonos no funcionaba como un auténtico órgano de representación. Cuando existía la figura del alcalde, este no era más que una especie de comisario nombrado a dedo, cuyas únicas misiones eran denunciar comportamientos antisociales y organizar las fiestas patronales. Me nombraron el alcalde de Coria y el gobernador de Cáceres para el orden público aquí, porque entonces, como ocurría Irita, al poco tiempo de estar de alcalde, hizo una junta de colonos. Y al hacer la junta de colonos, ellos hacían una cosa y yo hacía la otra, aquí en el pueblo. Ellos estaban para hacer las cosas suyas, ¿no? Si faltaban las cosas, pedir las heridas, y yo para el orden público y para algunas cosas más. Otras instituciones sociales, siempre presentes en los poblados, servían igualmente para mantener el control social e ideológico propio del régimen franquista. Era el caso de la sección femenina de la Falange, de la hermandad sindical o de la Iglesia. Si bien, en ocasiones, figuras en principio destinadas a ejercer cierto control social, como el cura o el maestro, acababan siendo dinamizadores sociales. Aquí el primer cura que vino era como muy, digamos, progre, la verdad. Fue él que trajo como la cultura y se hicieron grupos de teatro. Aquí hubo un grupo de teatro que iba por los pueblos, de lo bien que funcionaba y lo bien que estaba. Sí, hacíamos representaciones. Que no, de la religión esta de reprimirte, porque la verdad nosotros teníamos que ir al rosario sí o sí, ¿eh? Si no, te castigaban y no podías salir ni a la calle. Yo de eso me acuerdo perfectamente. De que, por ejemplo, tú no ibas al rosario, ¿por qué no has ido al rosario o por qué no has ido a misa? Pues porque, yo qué sé, ¿por qué no?
y no podías salir por la tarde, y tenías miedo de que un guarda que había entonces te viese y te dijese al maestro, oye, que la he visto y que estabas castigado. Paternalismo y control social se combinaron normalmente con el miedo. En algunos casos, la organización del pueblo era casi militar. Además, el recuerdo de los campos de trabajo de la posguerra era evidente, pues algunos pueblos e infraestructuras habían sido construidos por presos. Agua de riego no teníamos, porque precisamente por donde nosotros teníamos ubicada la parcela, por ahí iba el corte de lo que era el canal principal. Y ahí estaban haciéndolo con los presos de la guerra. Y bueno, esas cárceles, digámoslo así, de alguna manera estaban en Montijo. Se los traían para acá y eso eran los que iban haciendo el canal general. Si bien el control social fue ciertamente eficaz, el control económico fue diluyéndose con el tiempo, hasta abandonarlo definitivamente en consonancia con el contexto de la economía liberal. Las fiestas son uno de los mejores reflejos de la vida comunitaria en los poblados. En principio, dado el carácter de comunidades recién creadas, las principales celebraciones eran las familiares. La devoción por los santos patronos era escasa. Los colonos y sus familias seguían conservando lazos con sus anteriores pueblos, que en muchos casos estaban muy próximos al poblado de colonización. A lo primero íbamos y veníamos en los burros, que no estaba el pueblo, y íbamos a Torrejotillo y veníamos en bestias, no en caballería. Con el tiempo, y a medida que fue creciendo el sentimiento comunitario, se fueron introduciendo nuevas fiestas, de carácter laico normalmente, que celebraban la recogida de la cosecha. Incluso los vecinos de algunos poblados decidieron cambiar el santo y la virgen del poblado para adoptar a los del antiguo pueblo. Bueno, esto fue porque el Cristo viene a través de Granadilla, que el Cristo era de Granadilla. Y como la mayoría de la gente aquí vino de Granadilla, pues claro, le puso en el patrón ese, el Cristo de la Sala. Y de los primeros años no estaba aquí, pero luego ya después lo trajo, y es que está en la iglesia, y por eso se ha quedado el Cristo. Del mismo modo, paulatinamente se han ido introduciendo tradiciones nuevas, muchas veces tomando prestadas tradiciones de pueblos cercanos. De todas maneras, allí ya se subastaba las piernas de la Virgen, porque la Virgen de Valdefuente lleva ya un porrón de años diciéndola. Yo no me acuerdo, cuando yo nací ya estaba la romería fundada, entonces ya se lleva muchos años metiendo las piernas. Y no me extraña que hayamos copiado algo de los pueblos antiguos, porque este es un pueblo nuevo, así que algo habremos copiado de los... Exactamente, y es que algo hemos copiado de los pueblos viejos. A pesar de los problemas y dificultades que han sufrido los colonos, la mayoría declara estar contento con la decisión tomada. Algunos hubiesen deseado volver a sus pueblos los primeros años, pero el tiempo los ha hecho arraigar. Con lo gustito, porque de que voy al pueblo y veo cómo está el pueblo. Y veo a la familia y eso, y las cosas. La verdad, pero a ver, me tira aquí y estoy deseando venir. Pero que me gusta. Yo estoy cerrada los ojos. Estuviéramos todos así, muy bien. Pero, claro, ¿ya qué vamos a hacer? Todos coinciden en que la construcción de los poblados y el reparto de parcelas fue una idea excepcional, aunque igualmente no es difícil encontrar críticas a cómo se llevó a cabo el proceso. Aquí en las tierras sí nos engañaron, pero bueno, porque después la vida ha cambiado y vemos, pero en aquellos tiempos a mí me costó la tierra que tenía, me costó 1.250.000 pesetas. No lo hubiera pagado nunca, lo único eso pues que nos dieron 20 años para pagarla. Pero entonces las tierras que habían aquí en la huerta de allí se compraban a 2.000 pesetas. Bancales hechos con su agua y a nosotros lo costaron a 2.000 pesetas. Pero aquello lo hicieron, claro, como esto fue por empresas que cogían las tierras, ellas hacían los bancales y todo eso, y ellos hacían lo que querían. Entonces yo cuando vine a esta parcela, porque aquella la llevé poco tiempo, a esta parcela, pues muy buena. Pero
me tuve que gastar un montón de dinero, que no ganaba para pagarle a los tractores. Los bancales no estaban, estaban los bancales hechos sus ribados, pero no estaban bien anivelados. Debemos reseñar el carácter pionero de los poblados de colonización y en lo que respecta al aprovechamiento de los recursos. La población se desplazó allá donde se encontraban los recursos y no al revés, razón por la que deberían servir como referente en los debates sobre desarrollo sostenible. El principal problema de los poblados son los estrechos constreñimientos legales que siguen imponiéndose. Las nuevas generaciones se enfrentan a una pérdida de peso económico de la agricultura. Muchos la abandonan o la mantienen como actividad secundaria, pero la ley sigue imponiendo el uso agrícola de las parcelas y su indivisibilidad. Son parcelas que no se pueden, si tiene un colono que tenga 4 hijos no puede hacer 4 trozos a la parcela, por lo tanto tiene que ser uno que se quede con ella y muchas veces uno no tiene posibilidad económica de poder quedar con ella. Entonces lo más fácil que hay es que vender la parcela y los hijos se dedican a otras cosas. Este hecho favorece la concentración parcelaria y la emigración, justamente lo que la colonización pretendía evitar. Se hace, por tanto, imprescindible la reforma de la ley que impide la divisibilidad de las parcelas e impone su exclusivo uso agrícola, y afecta además a la imposibilidad de cambiar el aspecto de las fachadas de los poblados. De este modo se conseguiría eliminar el marchamo franquista de los poblados y se permitiría el fluir de los cambios. Cambios que en cualquier caso deben poder ser controlados por los habitantes de los poblados. Esta reforma no sería suficiente para asegurar el futuro de los poblados, pero al menos parece un paso imprescindible.